No, yo pienso que yo ya yo creo mucho en las sincronías. Hola, pequeña. Hola, ¿cómo estás? Ya, dile Órale. tu palabra. Es muy buena. Sí, es chistoso. Mira, la ventaja que tiene el que lo analicemos, lo estudiemos y lo compartamos como una técnica es que lo rescata un poquito de que se disuelva. Ah, tú también tienes hijas. Ven, saluda. Pero cuando una persona logra encontrar ese estado de payaso, no te va a servir esa grabación con la otra voz. Hola, Renata. Saluda, hija, saluda. Hola. Güey, ahí te habla. Dile hola. Renata, me dejas Hola. terminar y ahí voy para tu cuarto, ¿ya? Toma tu anillo. Ya, ahorita bajo. Ahí, yo, ¿de qué estoy hablando, hija? Es que tengo miedo, por favor. Ya, claro. Muy bien. Ser payaso es cuestión de género, de payasas y payasos. No, bueno, yo nunca puse esto en tema hasta que un profesor ruso en México decía que la mujer, y sigue diciéndolo, no puede ser payaso. Radical el hombre. No, claro que no. No, pero yo no sabía que alguien podía pensar así. No, no es cuestión de género. Creo que ha habido mucho más payasos históricamente hablando que payasas. Pero creo que las payasas tienen mucho que decir desde su propia ideología, desde su propia perspectiva y, si lo hablamos contemporáneamente, desde su posición de género. Lo que pasa es que como que no hemos tenido muchos referentes, ¿no? Pero eso también lo hace rico, ¿no? Porque como que no hay una línea, no hay hay como hay hoja en blanco y armar como tú quieras, ¿no? Yo también por mi poco conocimiento histórico del clown y académico del clown, también como que me he ido por donde he querido, porque mi camino ha sido bien solitario también, porque fui buscando y me he sentido un poco sola en ese camino, ¿no? No habían, cuando yo empecé a caminar sola, que fue cuando empezaba Bola Roja, no había nadie más. Entonces, por eso también hice la escuela Bola Roja, porque no quería esa sensación para nadie, ¿no? De querer hacer y que no hay nadie. Entonces, ahí empezó también un poco, ¿no? De ahí salieron payasas muy chéveres, ¿no? Paloma Rey, Fiorella Colman, Fiorella Gambini, payasas así que han seguido enseñando también y son muy buenas. Yo no he tenido nunca, gracias, no sé, al universo, nunca tuve un problema por decirlo así, no sé, de sentirme sesgada o, no sé, como separada por los hombres payasos. Siempre han sido muy abiertos, han sido mis amigos, mis maestros, he tenido maestras mujeres también, entonces no he sentido eso. He tenido una posición en la que no he recibido esa discriminación. Probablemente hay gente que sí la recibe. Entonces, lo que hablábamos es que no hubiera payasas, es que se les discriminó por el género, pues era este sistema que llamamos heteropatriarcal, que era en todas las artes y en todas las esferas públicas, ¿no? O sea, yo creo que durante la historia de la humanidad, como el payaso toleraba más la humillación en el juego de poder, y habían payasos que se pegaban y que jugaban con el asunto del poder, pues socialmente era más fácil que se humillara el hombre en el juego
la escena. O sea, aceptaba más la humillación el hombre, en términos lúdicos, en términos escénicos, ¿no? Y en estos tiempos ha cambiado, es decir, sí, el payaso se sometía en ciertos momentos a circunstancias de humillación y no estaba permitido en la sociedad para las mujeres tanto eso, ¿no? Ni se lo permitían a sí mismas. Siento que eso tuvo mucho que ver. Ahora ya pueden jugar mucho más con más cosas, sin tantos prejuicios. Creo que el tema de la comedia y de hacer reír siempre estuvo muy, muy asociado a los hombres, pero porque también creo que así fue evolucionando la sociedad. Siempre fue como muy, muy machista, o como que las mujeres en tiempos atrás se tenían que dedicar a lavar los platos y a tener hijos. Hubo muchas mujeres que fueron rompiendo con ese estereotipo y han logrado insertarse en los escenarios y poder hacer reír, pero no creo que tenga que ver con una cuestión de género. Creo que tiene que ver con uno. Si me preguntas por qué hay más hombres que mujeres, y creo que tiene que ver con cómo fue evolucionando la sociedad. No he hecho mucha reflexión sobre eso, porque básicamente, por ejemplo, mis referentes de payasos y payasas son más o menos igual, ¿no? Entre mujeres tengo a Gardy Hutter, que es una mujer espectacular. Esa, la suiza. Estoy nombrando 4. Pepa Plana, Annie Fratellini, Antoshka. Dime otras. Muy poco. A ver, bueno, tienes que pensar, o sea, eso quiero decir. Ahora te digo, dime payasos, grandes payasos famosos. ¿No? ¿Por qué? Yo creo que nosotros los hombres nos cuesta mucho menos hacer el ridículo que las mujeres. ¿Entiendes? Porque lo hacemos constantemente, ¿no? Yo no sé si te tocó, yo observo mucho a mis compañeros, ¿no? Y una cosa que siempre me dio risa es, estamos aquí tú y yo, ¿no? Hola, de que sí, ¿no? Llega una muchacha, ¿no? Y ya cambia la actitud, ¿no? Ya no es él, está, y para mí eso es ridículo, a mí me hace reír eso, ¿entiendes? Entonces, en el hombre, la ridiculez siempre fue, sí, algo que tenemos. Te habla de que hay un problema de organización familiar, que por lo general, criterios como el decir, él es infiel porque es hombre, no, que la mujer no puede, ¿no? Y eso le da cierta rigidez a la mujer, y al hombre le da indirectamente el papel del clochar, del borracho, por la nariz roja, tú sabes, la sociedad del país. Le da esa libertad de hacer lo que se le da la gana, y la mujer instintivamente o socialmente o moralmente tiene que ser el pilar, ¿no? Entonces eso le da la categoría de payaso blanco familiar. En términos de si una mujer puede o no ser mejor payaso que un hombre, no tendría que haber una diferenciación. Pero en términos de la lectura que la sociedad hace de eso, hay lamentablemente una diferenciación. Es decir, si la sociedad admite muy bien que uno, por ejemplo, se quite el pantalón en escena y tenga las piernas llenas de pelos y reírse. Pero si una mujer hiciera eso, la gente no se reiría. Pero eso no es culpa ni del payaso ni de la payasa, sino de cómo lee la sociedad. Entonces, ciertos trabajos sí son porque provienen de allá, de ese dominio patriarcal, pero si hay mujeres, y que las hay, que tienen la consigna propia, moral, de hacer payaso, tendrían que ir viendo su propio repertorio. O sea, tendrían que ir viendo su propia creación. Es decir, sí, rompe el patriarcado, pero ¿qué me propones? He visto trabajos de payasas que realmente hacen reír, pero porque se ponen en el papel de hombre. Hacen lo que hacen los hombres,
y entonces a los hombres nos da risa porque a neta sí me veo. Y me gustan mucho las payasas que pasan por encima del género. Pero mira, el primer boom que hubo en la década pasada, o sea, el primer boom de payasas, eran mujeres a las que les tocó hacer una comedia de reclamo, hacer una comedia desde el principio del género. Más que nada como mujeres, se puede expresar todo lo que quieras, siempre buscando la manera. Si lo hacemos de manera impulsiva, generalmente no vamos a lograr que el otro escuche ni reciba. Ahora, si lo hacemos de una manera pensante y buscándole la vuelta, vamos a lograr que el mensaje llegue. Porque el hecho de unirnos como payasas, crear redes, crear encuentros de mujeres payasas, ya es dejar de silenciarnos, ya es fortalecernos, son muchos logros en muchos niveles. Hay que ver con el paso del tiempo cómo se construye el payaso desde lo femenino, aunque yo no creo que sea una cuestión de género, el payaso es el payaso. Y sobre todo que tenemos cosas distintas de que a qué enfrentarnos, de qué reírnos y qué criticar, siendo hombres o siendo mujeres. O sea, yo creo que ningún arte tiene que ser reprimido en la cuestión de género, ¿no? O sea, yo creo que todos los seres humanos, hombres y mujeres, pueden ejecutar lo que el llamado les den. Y en este caso es muy padre ver payasas, ojalá hubiera más. Y me parece que es muy, muy necesario que sigan y que haya muchas y muchas y muchas, porque vienen con una energía, con una visión también que también ayuda a renovar esto, ¿no? Y a levantar el polvo que a veces se junta cuando todo se mantiene en el mismo lugar. Defínenos para ti qué es ser un buen payaso. ¿Cuál es un buen payaso? Un buen payaso tiene que tener, tú sabes la diferencia en el sentido de que te diga, bueno, es un buen trapecista. ¿No? Y tú dices, bueno, ¿qué trucos hace? Hace 4 vueltas o 3 vueltas. O sea, un buen payaso, ¿qué es la que hace? Es un buen payaso, es bueno, es bueno, es bueno, ¿entendés? O sea... un excelente payaso. Un excelente payaso que puede hacer cosas de verdad notables, tiene que tener 3 cosas: el talento, la pasión y la experiencia. Esas 3 cosas juntas son las que llevan a hacer cosas de verdad que sobresalen. El talento, porque tienes que tenerlo. Pero ese es un dono de Dios, ¿eh? Uno no se puede tomar la pasión. Porque si la pasión la pasión es la que te hace ensayar, la que te hace estudiar, la que te hace tener ganas de sobresalir, de mejorar. Esa es la pasión. Y al final es la experiencia. O sea, trabajar. Hacer función tras función, presentarte delante de un público. Eso te da la experiencia. Yo creo que esos son los verdaderos payasos para mí. Los que dejan todo en la pista, los que sí salen y que sudan y que dicen, el público estuvo muy bueno, ¿no? Los que sí se preocupan también, porque yo creo que eso también es algo importante. A veces muchos payasos salen y dicen, no importa, no me importa, la gente no está buena, ¿no? Pero yo creo que los que realmente nos preocupamos y se preocupan tal vez de decir, no sé, algo está pasando, el público no me está reaccionando, no sé, no estoy encajando con el público. El que se preocupa realmente por querer transmitir algo, yo creo que esos son los payasos, los que de verdad dices, wow, se ve que son payasos que les gusta, que su hambre es hacer reír. Eso en realidad siento que es un payaso. Si tú no tienes esa solvencia, el público no te va a ver, vas a fracasar, no va a servir de nada. ¿O por qué muchos payasos llegan a la televisión y están nada más de jalaplausos o de animadores y no te dan un lugar como el señor payaso que hoy nos visita, un payaso memorable, un payaso que ha trascendido fronteras, y te sientan y te dan un lugar y lo resuelves? Y desde el primer momento en que estás ya haces reír, ya recreas el ánimo, le hablas a la misma altura al primer actor. O sea, eso
Pues es porque tienes preparación, porque eres un buen payaso. Entonces, todo aquel que sea buen payaso, buen artista, va a triunfar en todas las plataformas. Yo es lo que creo, pero si nosotros analizamos una estrella de circo, difícilmente podrá, y que trabaja con el público y que lo mueve maravillosamente bien, a lo mejor en frío, como son en estas transmisiones de las nuevas plataformas, que es en frío, que no tienes el feedback, a lo mejor no te va muy bien. A lo mejor corporalmente eres muy bueno, ¿no? La misma corpórea es fabulosa, pero la narrativa oral no. Y en la comunicación que tú intentas no. Digo, tú te has de ver enfrentado a eso muchas veces, lo has de saber. Y tienes que llegar a ajustar, ¿no? Esas tuercas. No sé. Yo sí digo, y tengo una frase que digo, no puedes hacer humor desde la ignorancia. Sí tienes que ser culto para crear humor. Pero hay gente que es muy intuitiva, cara, y te hace reír porque es intuitiva, porque es intuitiva y no sabe cómo se llaman las cosas y lo hace porque es al ras, porque es honesto, porque es neto el cuate y su comedia es bien honesta y le crees, se la compras y te hace reír. Pero a veces se atrancan, se atoran, o esa misma falta de cultura no te lleva a viajar o a abarcar otros escenarios o a proyectar tu imagen de manera pues más lejana, ¿no? Entonces, ser buen payaso es que si te están viendo en tu colonia o en tu barrio, pues mejor te vean en toda tu delegación. Pero si te ven en toda tu delegación, que te vean en todo el estado donde vives. Y mejor que te vean en todo el país. Mejor que te vean en muchos países y mejor que te vean en todo el mundo. Y eso lo logras con cultura, hablando idiomas, protocolos de comportamiento. Aquel payaso que está estudiando la técnica, que está en la universidad de artes circenses, de artes escénicas, aquel payaso que está estudiando música, actuación, poesía, declamación, acondicionamiento físico, técnica circense, pero sobre todo humor y comedia, yo creo que puede ofrecer algo, o sea, porque va a ir bien armadito. El caso de Chistirrín. Chistirrín es un payaso que desde niño se le preparó para ser cantante, músico, acróbata y tener la vis cómica. Bueno, a lo mejor nació con eso, pero lo fueron llenando de habilidades, ¿no? El chiste es que cuando se le presentó la oportunidad, él tenía con qué responder. Entonces ahí vemos, ya estando ahí dirigido, bien llevadito, hay una creación de un payaso diferente. Yo creo que el punto en donde converge el payaso desalineado, que produce gracia porque está descompuesto él en su personaje, y a lo mejor crear algo, este punto donde converge ese payaso que a lo mejor puede estar como más estilizado, como crear un personaje con más estética, que a lo mejor pueda abarcar otro tipo de escenarios, pueda llegar o pueda alcanzar otro tipo de estatus para llevar la comedia simple del payaso, la comedia vulnerable, la comedia pues sublime, honesta, hacer esa intersección, esa conexión, sí, del payaso bien fundamentado, bien hecho. Yo creo que es el manejo del ritmo, del timing. Ese payaso te inspira. Entonces, cuando se logra esta parte de hacer humor, pero no desde la ignorancia, sino hacer humor con un estudio, pues no me queda más que compartirla. Bueno, yo llegué a ese resultado por esto y esto con este proceso, a base de estos ejercicios, a base de buscar al maestro, a corretear al maestro. Algunos aprendí, algunos desaprendí, pero me sacaron siempre de una zona de confort. Hoy día, en este proceso didáctico, en el ejercicio de la didáctica, pues bueno, ¿cómo lo puedo enseñar? A partir de cómo. No del trancazo, ni del guamazo, ni del cuero, ni del cinturonazo, el zapatazo para que el alumno aprenda, sino de que lo disfrutes, sino de que sea feliz, sino de que no salgas traumado al escenario, sino que no salgas castigado al escenario, sino que de verdad lo estés disfrutando y le convides ese disfrute al público. Esa contentura, como dice mi amigo Romanok, esa contentura. Hay una fórmula, hay toda una fórmula para crear humor, sin embargo, el feeling
el oficio, ¿no? De saber cómo reventar un chiste tiene su proceso, que es con los años. Con los años hay payasos que lo entienden, hay payasos que no, que pasan 40 años y siguen haciendo las mismas tonterías sin cuerpo, sin esqueleto, sin ritmo, sin encanto, ¿no? Pero sí hay una fórmula, ¿no? El saber establecer y rematar, el saber hacer un contrarremate, que es una vez que hiciste el chiste, a veces le metes otra cosita de más para que la risa se alargue. Son fórmulas. Cuando las acciones, ahora no basta con saberlas, sino que las sepas pasar al cuerpo, o sea, las sepas accionar. Y hay gente que las acciona en el escenario y no sabe ni siquiera cómo se llaman. No sabe cómo explicarlas porque no sabe cuál es la terminología. Entonces, me parece que hacer reír sí es como una partitura, la cual puedes salirte, puedes improvisar, puedes aventarte un jam. Hay una parte hay un esquema, una escaleta si quieres, pero te puedes salir de esa. ¿Por qué? Porque al ser payaso estás recibiendo el estímulo del público, por dónde va, qué quiere, qué tipo de evento es este. Tú que has viajado a otros países te debes de percatar que la risa, el público acciona de diferente manera, con ciertas cosas o con otras cosas diferentes. Y tu guía, tu brújula, pues es esa risa. Entonces cuando lo has encontrado, pero tienes el feeling, tienes el talento, descubres cómo recortar tu premisa, lo que vas a presentar para tu reviente, para llegar rápido al chiste o para alargar esa llegada al chiste, que es lo que va a detonar en risa. Entonces, es una chamba, es un trabajo de observación, de olfatear, de oler y de muchos años. ¿En qué áreas específicas se puede desarrollar un payaso? Yo creo que todas, cualquier plataforma donde el payaso pueda comunicar. Y siempre y cuando él esté preparado, sea un comunicador, tenga un discurso escénico, tenga contenido en lo que él hace, tenga carnita para ofrecerle al espectador. Hablemos de que el payaso es un personaje universal de mucho tiempo, con mucha historia, entonces no lo encerremos solo en el circo, que es lo que yo busqué, es lo que yo luché tanto, yo golpeé tanta puerta para ir a un festival televisado, tanta puerta, y gracias a mi amigo que hoy es mi manager, él siempre me decía, Agustín, tu trabajo está para esos festivales, tu trabajo está para... Después de un cantante de rock, ¿por qué no puede venir un payaso? Si es cultura, si es risa, si es espectáculo, es show. Entonces yo luché tanto por eso que sí, soy un fiel creyente de que el payaso está capacitado dentro de lo que se haya preparado para estarlo, de estar en un show, en una sala de teatro, de hacer un show propio. No sé si la palabra sea comportarse a los diferentes sitios que van, porque de repente en un teatro, lo que haces en el teatro no te va a funcionar necesariamente en el circo, lo que haces en el circo de repente no te va a funcionar igual en la calle o por, no sé, por internet, por Zoom. Uno tiene que estar abierto a cómo actuar en determinados lugares, ¿no? Porque o el público también, ¿no? Ir a un mercado, presentarte, no sé, a una plaza abierta no es lo mismo que hacerlo en, no sé, en un auditorio, ¿no? Bueno, sí, definitivamente hay muchos tipos de payasos. Hay unos payasos que son más bufonescos, que tienen que ver con más comedia escatológica o con de humor más dirigido hacia el espectador adulto. Hay otro tipo de payasos teatrales que tratan de enfocar su comedia o encaminarla con una historia. Hay otros tipos de payasos que son los payasos de circo, que a mí me fascinan los payasos de circo. Hay payasos de circo, hay payasos de fiestas, pero no significa que unos sean más que otros. Claro, son condiciones diferentes y cada quien aprovecha su condición para tratar de explotarlo lo más que se pueda. Como los médicos, no sé, hay médicos, pero hay, no sé, hay ginecólogos, hay dentistas, hay, no sé, están como separados por ramas, ¿no? Entonces siento, pero saben de todo, pueden conocen, saben. Entonces yo creo que lo mismo pasa con los payasos, o sea, hay tanta diferencia o tantas cosas diferentes, y yo creo que se marcan dentro de especialidades.
que ojo, o sea, no quiere decir que una desmerezca a otra, ni que tampoco una especialidad sea estrictamente en ese rubro. O sea, quiere decir que si tú quieres concentrarte en ser clown, puede ser clown. Que un payaso puede ser de circo, puede ser de circo. Todas tienen sus propias, digamos, opciones, sus propias búsquedas, que yo creo que puede haber un común denominador en todas, pero creo también que esa idea de encontrar la diferencia hace que esta gama de payasos ahora sea mucho más grande. Pero sí, hay payasos que no se pueden contextualizar o descontextualizar. Pero es porque la persona que ejecuta, esto es punto de vista, es porque la persona que lo ejecuta no tiene la herramienta suficiente para descontextualizar su trabajo y meterlo en otro escenario. Porque no es lo mismo alguien que se maquilla y hace un cumpleaños, que está todo bien, pero no es lo mismo él metido con ese mismo, entre comillas, personaje, meterlo en una pista de circo o en la calle o en un teatro. Entonces, ahí yo creo que el desafío más grande de lo que llamamos realmente el payaso, el clown, el estado de payaso. El lenguaje de la pista no es el mismo lenguaje del escenario. Claro. Entonces, bueno, lo mismo ocurre en sentido inverso. Tú agarras a un muy buen payaso teatral y lo pones en una pista de circo, lo más probable es que al principio no le vaya bien. Porque el traslado de un escenario a una pista es fuertísimo, es durísimo. Y hay que traducir el trabajo de uno al código de la pista de circo, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, cada escenario tiene su código propio. Y la forma de lo que es el circo, el público en el circo. Entonces, que es diferente que la calle, pues. Y es diferente porque en la calle nadie viene a verte. En el circo sí vienen a verte, pero tiene otro mecanismo. Y el que va al teatro tiene otro mecanismo. Entonces, todas esas cosas son importantes para presentar las artes escénicas. Sí, sino, porque de alguna manera la risa marca tu termómetro de ver si está funcionando. Y cuando eso le pasa a muchos payasos, cuando no se ríen, el público es así de, ¿qué está pasando? ¿No se están divirtiendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero creo que hay que aprender a guardar la pausa, el silencio, y eso se aprende mucho también cuando experimentas otros espacios que no necesariamente es la calle o el circo, porque ahí tienes que manejar una energía muy explosiva, muy Claro. muy arriba, porque si no, pues no captas a la gente, a diferencia del circo, que en el circo no puedes alargarte y quedarte así, y que la gente se mantiene. No tienes que hacer algo, porque si no, se te duermen, se distraen, se van, platican, no funciona. En el circo tienes que ser explosivo, y en la calle también. Y yo conocí al público en las calles, todo se mueve igual en todas las calles del mundo. En todas las calles del mundo hay una, qué sé yo, pues o sea, en todas partes de la tierra existen los mismos personajes en las calles, pues, ¿no? O sea, no, el ser humano es el ser humano. En la calle es así, tenés a todo, mirá, tenés a la mujer rica, a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, viejos, muy viejos, son todos distintos, te lo aseguro. Y los niños, de 6 años de una manera, de 10 o no, inteligentes, tontos, brutos, intelectuales. Y tú ves muchos payasos que actúan en diferentes plazas, siguiendo a la gente, actuando con la gente. Sí. ¿Te puedes imaginar que eso yo lo hacía hace 40 años? Era el iniciador de estas cosas en París. Y yo, no, o sea, te estoy diciendo que no me defendía con nada, tenía mi propia cara. O sea, si yo cogía al público siguiendo a la gente. Claro. Hasta que ya se iba armando. Claro, Porque sí. yo no hablaba.
había de todo, igual después se hizo tan popular la plaza por los cómicos y por los artistas que había ahí, porque a los años se transformó en una plaza que era un festival de teatro de calle todos los fines de semana. Iban 20.000 personas a ver teatro de calle. Y ahí aprendí a ser el payaso contestatario. Es así, vos sos el payaso de para quién trabajás. Es como el arquetipo del bufón, ¿no? Que podía tocar los temas que nadie más tocaba. Pero no es que él supiera de esos temas o él fuera un experto en esos temas, solo que pues el hacer reír a la gente hace que la gente te abra el corazón. Entonces, si trabajas para un rey, pues ese rey te va a abrir el corazón. Si trabajas para un público en la plaza, tienes el corazón de... Y desperdiciar esos corazones abiertos, pues ese ya es una decisión muy personal, ¿no? No, te iba a decir algo y me repetí en la mitad del camino. Yo tengo una frase que es que los payasos somos, o por lo menos yo a veces me siento que soy bufón de ricos, pero ahora ya no más. Lo fui laburando en Plaza Francia, porque vos vas a laburar a la mejor plaza que hay, donde más dinero hay. No vamos a laburar a un lugar donde no hay dinero. Entonces, tarde o temprano, de alguna manera, entonces tenés que encontrar la forma de poder equilibrar, pero por eso cuando te estaba por decir eso, me di cuenta que no, que yo también trabajo en un montón de lugares que también me ve el pueblo. Hay quien va para llenar el sombrero. Yo la verdad es que tengo la fortuna de no trabajar por dinero. Y esa es otra historia, pero yo voy por esos corazones. A mí me interesa comunicarme directo a la esencia de los individuos, llegar al corazón y voy también mucho con el corazón abierto. ¿Qué otros ámbitos podrían abarcar los payasos? El payaso puede ser un vehículo para un montón de cosas. Para un montón de cosas, desde expresar pensamientos políticos y marcar una rebeldía social, a poder llevar paz y alegría a personas que a lo mejor están en determinados momentos cerca de la muerte, como los vallamédicos. Puedes a lo mejor encontrarlo dentro de un grupo religioso, transmitiendo mensajes religiosos a los niños de la comunidad. O sea, creo que sí, que el payaso puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. No sé por qué últimamente se me viene a la cabeza como la imagen de un payaso vestido de guerra. Con una gran mochila, con muchas cosas, con muchos personajes al mismo tiempo, y que hace que toda esta guerra, que tengo una guerra interna y tengo una guerra de estar listo para cualquier ocasión. Hay payasos como al que yo aspiro a ser, es un payaso todoterreno, un payaso 4x4, que pueda yo hacer reír a cualquier edad, de cualquier nacionalidad, que en media no discrimine a nadie, que sea tan influyente. Pues esos desafíos me gustan más, me entretienen más, me hacen crecer más. En su momento, pues sí fue un desafío ver a un niño, más por ejemplo un niño que está confinado en una cama de hospital o que no está en condiciones ideales de salud como para sentirse bien. Entonces son niños un poco más reacios al juego, a la risa, pero si algo he aprendido en los hospitales es que todos los niños, por mal que se estén sintiendo, tienen la risa ahí atrasito, lista. Aún los que se sienten muy mal, son muy proclives a la risa. Lo que hay que pasar es el momento de sufrimiento que están viviendo, pero ellos, a diferencia de los adultos, no tienen el paradigma de la preocupación, ¿no? Tú sabes bien, yo que a veces que vamos a hacer cosas en los hospitales y que te sientan ahí los enfermitos, pobrecitos, 10, 12 personas ahí, y tú tienes que hacerlos reír, tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Entonces, es muy complicado. O sea, has tocado todos esos lugares, ok, bien o mal, tú estás consagrado porque has tocado todos los públicos, enfermos, niños, muditos, donde no hablan, qué sé yo, donde no te entienden. El nombre del juego se llama empatía y se llama sensibilidad. Es decir, ya tenemos las técnicas, los modos, los ejercicios, llegar, leer, pedir permiso, jugar,
entretener, hacer reír, si se puede, está bien, si no, también está bien. Pero el nombre del juego es sensibilidad y empatía, ¿no? Si tienes eso, ya estás hecho para eso, ¿no? Para esa labor. Ya te digo, al margen de las técnicas y de todo lo demás, las pautas de comportamiento en el hospital, de no tocar nada, todo, lavarse las manos antes, después, todo lo demás. Hay veces, hay circunstancias y hay públicos para los que el humor del mejor de los payasos no es el adecuado, no es el apropiado. Hablo también desde la experiencia en los hospitales, ¿no? Hay gente que llega a risoterapia y dice, no, yo no necesito tomar el taller porque yo ya soy payaso. Yo digo, pues sí, y te va a ser muy útil tu experiencia, pero este es un trabajo diferente. Esto se llama ser médico de la risa. No vas a dar una función, no vas a hacer un show, es más, ni siquiera vas a hacer reír. A los hospitales vamos a hacer sentir mejor, pero no vas a la risa. Hay veces que la risa está contraindicada, ¿no? Te dicen, no, una herida ventral, un recién operado o alguien con asma, te van a pedir que no lo hagas reír, justamente. Pero un médico de la risa sabe qué hacer, sabe quitarse la nariz cuando estorba. Esto que siempre hablan de la risoterapia, que cuando te ríes se mueven muchos músculos y eso es muy bueno, a un quemado no quiere que se le muevan ningún músculo. Es lo que menos quiere. Y entonces yo trataba de decirle algo, de actuarle, y él ni siquiera me miraba, ¿no? Era un muchacho como de 12 años, un niño como de 12 años, quemado del cuerpo, de todo el cuerpo. Estaba desnudo ante mí, lleno de quemadas, y haciendo un esfuerzo inmenso por ser simpático conmigo, ser empático, cuando estaba sufriendo horrores. Y yo ya no sabía qué hacer y estaba al borde del llanto. Cuando saqué mi armónica y me puse a tocar música, dejé de hacer gags, no lo hice reír y le toqué hasta que se quedó dormido. Y entonces me sentí feliz. Y entonces, si un payaso no sabe tocar un instrumento musical, se está perdiendo de una posible oportunidad como esa, de descubrir el poder de la música combinado con la empatía y con la apertura de ver que a veces la gente no, siempre decimos, la gente necesita reír, a veces no, a veces necesita otra cosa. Bueno, a mí mi placer, donde me siento más a gusto es con la multitud. Me gusta compartir con la multitud, miles de personas y poder jugar con la masa, ¿no? Con esa tensión y esa tensión que se puede generar con la masa. Pero también he investigado un poco lo íntimo, si eso se ha dado más en momentos como momentos de catástrofes. He visitado espacios públicos después de tsunamis o terremotos, y ahí ha sido solo entregar un dulce a una persona, desenvolverlo, mirarle a los ojos y darle el dulce. Luego un abrazo, ha sido como, wow, eso es también muy mágico, muy bonito, y un cariño, ¿no? Para el alma, para esa gente que había pasado, lo había pasado tan mal. Hay momentos muy difíciles. Yo, por ejemplo, con mi personaje participo de movilizaciones sociales, apoyo movimientos sociales que tienen que ver con la lucha de clases, con la lucha por la educación en mi país, por la salud. Me ha tocado estar frente a frente a la policía, a una policía muy violenta que ha salido a las calles acá en Chile. Y es muy, muy difícil. Porque en payasería social pues tienes de todo, o sea, ahí tienes desde viejitos, niños, diversidades y de idiomas hasta diferentes. Me encantan los públicos con los que trabajamos desde Yavenú mucho, refugiadas inmigrantes. Entonces tú les das un show y ahí se rompió esta desconfianza que ellos por su situación tienen muy, muy presente, ¿no? Porque claro, el ser migrante es terrible. Y sobre todo en sociedades donde no se ha educado hacia la hospitalidad. Sí, yo quería llegar a los campos de batalla a divertir a la gente y me encuentro con gente que ni siquiera me puede ver. Lo único que hago es ayudarlos a bien morir. O sea, el teatro de la caricia es cómo te sientes hoy, cómo estás, Sunil.
sé que no me puede ver. Lo que no ellos quieren es no morir solos, sino sentirse acompañados para cuando llegue la hora final. Yo quería llegar a contar chistes, a hacer jajaja, y me doy cuenta que pues, la gente está jodida, destrozada, sin piernas, sin brazos, un campo de batalla, ¿no? Entonces, a ver, haz reír desde esa posición. Olvídate que la gente compró un boleto para irte a ver al circo, que te contrató para que vayas a su fiesta porque todos están felices celebrando, porque vas al hospital a curar a los enfermos y a su familia que está sufriendo. Un campo de batalla, o sea, es una experiencia fuerte. Y lo puedes expresar como payaso, ¿no? Depende de tu discurso, tu habilidad, tu voluntad, qué tan generoso puedas ser, ¿no? El payaso es inteligente, o sea, es un comodín, ¿no? Es un joker, porque el payaso puede hablar con toda la sociedad, desde el más pobre hasta el más rico, es un ser transversal. La risa es transversal, la risa es mundial. Y creo que tenemos la posibilidad de llegar a tantas personas y poner así esas semillitas y empujar a un mundo más humano, más amoroso, más unido. Porque hasta, pongámonos en el peor de los casos, en un futuro que el mundo necesite diversión y el mundo esté mal, que Dios quiera no sea así, pero si el mundo está mal, van a recurrir a los payasos, para que puedan ir a esos lugares donde la gente está sufriendo, está mal, para que saquen una sonrisa. La siguiente es, fuera de las plataformas tradicionales, ¿existe un futuro posible para la actividad del payaso en la virtualidad? Pues no te puedo decir que a largo plazo, pero yo creo que sí. Y no es tan descabellada la idea. Porque inclusive lo vemos en los videos más virales que a veces se vuelven. Cuando nosotros estamos viendo cómo una persona le da la cachetada a la otra, ay no man, qué chistoso, ¿no? Si una persona o si un payaso estudia ciertos chistes, por supuesto, no es lo mismo que trabajar o que hacer humor en un circo, en un teatro, en la calle. Es como todo eso, o sea, tiene su trabajo y tiene su lógica. Todo depende de la tecnología para dónde vaya, yo creo. Si nosotros, si la tecnología te permite poder percibir la respuesta del público y el público puede percibir de una manera latente lo que nosotros queremos expresar, quizás sí, ¿por qué no? Hay tantas formas hoy en día de entretenimientos con los VR y con cosas virtuales que te hacen sentir como que si estuvieras caminando en el museo, como si estuvieras, poco a poco quizá haya tecnologías que te permitan haber una comunicación emocional entre el emisor y el receptor. ¿Puede ser? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero para nosotros, principalmente, es muy duro. Es muy duro. No es lo mismo ver un vídeo en YouTube de un malabarista que hace no sé cuántas pelotas o aros, o un trapecista que hace cuádruple, que ver un cómico. Nosotros ganamos mucho con el contacto con el público y esta pantalla que nos separa es muy duro para nosotros. Sí, no, yo digo que, pero una cosa es mirarlo, porque a ver qué hace o quién es voy a verlo, o este es cómico, me hará reír, voy a verlo. Eso es una cosa. Con las ganas de ver algo o porque le gusta o porque quiere saber quién es, y otra cosa es que le llegue el vídeo, que le llegue lo que está viendo. No sé, al menos yo conocí a muchos payasos por la televisión, por los DVDs, por videos. Entonces siento que sí hay, o sea, sí se puede armar una plataforma o un medio de virtual, digamos, ¿no? Para los payasos. Okay. Espero que sí, yo estoy luchando y estoy craneando la forma de darle
darle salida a esto, ¿no? Como siempre mi trabajo lo he considerado cinematográfico desde la imagen, ¿no? Cuando estoy en la calle, yo compongo la imagen y sé lo que la gente está mirando y yo me sitúo en el espacio público, las ideas audiovisuales que desarrolle, entendiendo un contexto general. ¿Sabes lo que más me preocupa? No es poder mantenerme vigente y generar ingresos y trabajar y seguir con mi trabajo. Creo que eso lo voy a poder lograr hacer. No sé si mucho tiempo, pero se está dando y creo que soy lo suficientemente hábil para mutar dependiendo del contexto para avanzar. ¿Sabes lo que me estaba preocupando? Es cómo voy a alimentar mi ser. ¿Cómo voy a alimentar? Porque a mí el aplauso me alimenta, las risas me alimentan, los ojos, mirar a los ojos a las personas me alimenta. Y ya son 2 meses que no lo tengo y se empieza a sentir un poco. Y eso no sé cómo va a pasar en un año más. Pero lo más difícil de ahora, de este momento, de donde no tenemos ninguna reacción porque no tenemos un público. Entonces, ¿cómo ensaya un acróbata? Un acróbata va, salta la cama elástica, hace cuádruple, después sabe que lo va a poder relacionar con un trapecio o puede relacionarlo en el suelo con salto, pero nosotros no tenemos muchos le llaman feedback. Pero es la respuesta, esa respuesta real. Que es la que da vida a esto. No. Claro. Si funciona o no. Y es lo que realmente complica de trabajar solo y complica de trabajar en un arte tan vivo como el payaso, que es una pregunta y respuesta, bueno, más que pregunta, es una acción-reacción. Lo que pasa es que no hay retribución, no hay gente que me aviente energía. Yo solo solté energía y no me llegó nada. Y uno, por más que no lo quiera cuando trabaja, el público te regresa algo. Y aunque no lo creas, el aplauso te regresa intencionalidad. Entonces uno lo recibe. ¿Por qué, payaso? Por esa energía, por ese recicle, por eso que me avienta una cantidad de gente que para empezar la puse en un nivel empático y después me lo regresó. Eso es una satisfacción increíble. Yo ahora me ha tocado, pues así como a ti, ¿no? Trabajar de esta manera, pero veo la gran oportunidad que esto me da. Y también veo como lo que yo siempre hice, lo que a mí me funcionaba, ya no es para este formato. Entonces lo tengo que guardar para cuando pueda volver a convocar a un público, pero me gusta deshebrar, ¿no? Me gusta sacar las cualidades esenciales y pienso, a ver, este chiste del que estoy tan orgulloso, este gag que siempre me funcionó, era así mi caballito de batalla, ¿no? Porque pues lo sé hacer, es interactivo, entonces mientras yo tenga gente, lo puedo hacer y lo puedo hacer prácticamente con cualquier cosa, ¿no? O sea, estas como el as bajo la manga que todo payaso tiene, ¿no? Ese chiste que siempre hace, que lo puede hacer en una sobremesa después de una cena o en una función y le funciona. Ahora ya no le funciona. Ya no es un formato para ese gag. Y eso es lo interesante, que nos está sacando de la comodidad de lo que ya sabíamos hacer, de lo que ya nos funcionaba, y entonces nos está poniendo a reinventar los juegos del clown, a reinventar la comedia y entender, este es mi espacio escénico, pero tiene profundidad. Entonces, como tiene profundidad. Sí. Hemos vuelto a la cámara fija, sí, ¿no? Sí. En eso que en el cine vos estaba viendo, el cine mudo, ¿no? Hacer un poco he hecho cine también un poco, ¿no? Y tengo algunas técnicas de gestualidad, ¿no? De la posición corporal, gestual, el rostro. Es un mundo maravilloso, ¿no? La oportunidad que tuvo Chaplin, Buster Keaton y tantos otros al enfrentarse a un nuevo medio que era el cine,
es una oportunidad que nosotros estamos teniendo y que esta pandemia nos está obligando a voltear hacia allí. Que es decir, qué evolución debe tener el clown en la era de la transmisión global a través de las redes sociales, de videoconferencias, de otros usos tecnológicos. ¿Cómo un clown puede influir a hacernos regresar a la necesidad del contacto con el otro, paradójicamente a través del no hacer contacto, de hacer contacto a través de una pantalla? Como medio de difusión, en lo personal me funciona, pero yo creo que nuevas generaciones tendrán que aprender a transmitir emociones y cosas más contundentes a través de estos medios, porque el mundo está cambiando y es a ellos a quienes les toca conocer estas nuevas maneras. Tal vez a nosotros nos toque de refilón o de colita, pero yo no soy la persona que lo va a hacer. Como expresión escénica, ¿consideras que el payaso es un actor? Sí es un actor. Sí, y tiene alma de actor. Un payaso sí es un actor para mí. Sí lo es. No lo puedo negar. Sí, tiene la sensibilidad, la sensitividad, la memoria de situación. Ha vivido esa experiencia con su perro, con su caballo, o con su mamá, o con su papá. Ha vivido una experiencia. Esa experiencia la va a traer a su personaje. Y si no, nunca estudió y vino de tradición del circo y todo, bla, 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 es el actor nato también, pues. Por eso yo digo, tiene que tener esa naturaleza. Sí, es un actor y mucho más. Yo creo que es un actor y más, no solo un actor. No, el payaso es más. El payaso mueve emociones y puede ser un excelente actor escénico en distintos foros que no tengan que ver solo con el entretenimiento. Creo que el payaso mueve fibras emocionales y es un actor muy completo, además de ser un estupendo artista que pueda dominar muchas habilidades. Creo que resumirlo solo a un entertainer es algo que no explota, no da cabida solo a eso, no. Sin duda no. El payaso no es un actor, es alguien que sabe actuar. Son dos cosas diferentes. Y te explico la diferencia. Si tú eres un actor, tienes que interpretar a otra persona. Tienes que cambiar totalmente tu modo, tu manera de moverte, tu manera de reírte, tu manera de hablar. O sea, entras en otra persona. Ese es el actor, estás actuando, ¿no? El payaso no, el payaso siempre se mueve de la misma manera, su voz siempre es la misma. Entonces, Chaplin era payaso, no era actor. Cantinflas era payaso, no era actor. El mismo Roberto Benigni es un payaso, no es un actor. Saben actuar. Yo me he dado cuenta que un payaso es aquella persona que inventa un personaje único y a través del humor se expresa y utiliza este personaje como un vehículo. Para mí eso es el payaso, básicamente. Los actores, los actores llaman a los payasos personajes, ¿no? Me ha tocado, tengo amigos actores y dicen, oye, tu personaje es esto, ¿no? Pero yo, como lo veo, mi payaso no es un personaje, no es una parte de mí, una parte de mis vivencias, una parte de mi ocurrencia, es una parte de mis ideas, una parte de mi chispa, ¿no? Entonces, yo creo que un payaso no actúa, se muestra tal cual como es. ¿Tú interpretas el payaso? No, tú dices, no, yo soy payaso. Es ser, no interpretar. Yo creo que el payaso trabaja directamente con el individuo.
y el actor trabaja con el personaje. Entonces creo que ahí es donde se divide el actor al payaso. Pero es un actor con herramientas propias y que consolida su personaje con un conocimiento absolutamente escrupuloso sobre su propio personaje. Como bien lo dice Hernán Genet, nadie lo conoce más que nosotros mismos. Porque si tú haces a Hamlet, puedes interpretar a Hamlet y montas a ese personaje que es ajeno a ti y lo interpretas muy bien. Pero nunca nadie va a conocer al personaje que tú haces tanto como tú, porque lo haces tantas veces en la vida y lo vas conociendo y construyendo y enriqueciendo a lo largo de toda la vida, que te vuelves el único especialista, el único sabio respecto a un personaje. Y pues ese termina siendo un gran personaje con el paso del tiempo. Pero pues es un personaje igual, o sea, es un personaje interpretado. Claro. Puedes ser actor, pero tienes que accionar desde otra perspectiva, desde otros parámetros, desde otra lógica y lógica. Lo ideal es que tú sepas actuación, eso es lo ideal. Pero a veces el actor no puede romper la cuarta pared, no se permite hablar con el público, y el payaso es un actor experto en saber danzar en el proscenio. Ahora, en el circo, ¿dónde está el proscenio? Bueno, cuando brincas los cajones de la pista y te bajas con el público y les hablas y los ves a los ojos y les convidas a pasar en tu entorno, en tu actuación, en ese momento, ahora el actor todo el tiempo está creando un personaje con ciertas características, con un perfil psicológico, con una historia, con una voz, y le prestas tu cuerpo. Pero el payaso no, el payaso eres tú siempre. El payaso eres tú, seas cara blanca, seas Augusto, seas vagabundo, pero eres tú. Tú mismo sabes por dónde va tu historia, tu payaso, tu búsqueda, tu discurso diferente, distinto. Yo creo que un payaso es un actor, aunque no conozca de técnica teatral, porque personifica, porque se caracteriza. Un carácter que significa tiene que ver con la cualidad de entender un movimiento, un contexto de expresión y sobre todo el qué carajo estás haciendo cuando te pones el personaje. Y eso te ayuda mucho cuando sabes de técnica teatral, porque sabes lo que estás haciendo, porque sabes que no vas a ser payaso las 24 horas del día. Sin duda, llevas esa alegría de interpretarlo, pero no puedes serlo todo el tiempo. Entonces, al inicio yo adopté ese concepto, ¿no? Que el payaso es un estado, que una cosa es el actor y otra cosa es el payaso, por ejemplo, ¿no? Esta división que... Pero hoy en día, por ahora, mañana puedo pensar diferente, por ahora es un personaje. Me queda claro que el payaso es un personaje y que quien está detrás de él es un actor. Llámele actor, performer, como quiera llamarse, pero es un artista, ¿no? Esto me queda muy claro ahora. Es un artista que está expresando su arte, ¿no? En este caso, a través del payaso, ¿no? Entonces me queda mucho más claro y siento que es mucho más consistente pensar así para mí, ¿no? Para crear, porque si yo dijera el payaso soy yo, entonces yo también ahorita estaría en mi personaje todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas. Entonces me parece interesante esto, porque así puedo realmente conducir lo que quiero expresar de forma más consciente, ¿no? No tanto que mi payaso hizo esto, ¿no? Sino que mi payaso o mi personaje está al servicio de mi arte, ¿no? Entonces, por el momento, es un personaje. Creo que el payaso tiene como dos vertientes, el que es actor y representa un personaje, y el que vive en la imagen poética, romántica de que yo soy este personaje. Toda la comedia nace a partir de lo que a mí me pasa. Yo soy de los actores que representan este personaje. Y trato de hacerlo así porque por salud mental.
Entonces yo considero que hay de las dos vertientes. Yo me considero del actor. Soy un actor que representa el personaje de Rulo, que tiene mucho que ver con Raúl. Pues sí, todos los actores, al menos los del método, acuden a sus vivencias, a motores que hacen detonar sentimientos y emociones a partir de sus vivencias. El payaso puede jugar al actor, puede jugar a lo que sea, pero en el fondo me parece que es un payaso, un ser honesto que reacciona de la forma honesta que le sale frente a la situación que va a vivir o que él decide ir a jugar. Yo actor no me siento. Quizás para el registro civil, cuando me dicen qué hace usted, tengo que poner actor porque no me van a escribir en el DNI payaso. Aunque lo he intentado, pero no me funciona. ¿Cómo funciona la mítica relación del artista y el personaje que encarna? Es una larga relación. A mí me ha costado separaciones. Es que yo amo al Tuga, a ese otra persona, que soy yo, tampoco es que digo, no soy yo. Soy yo, claramente, solo que soy yo en un estado específico, que se llama Tuga. En el caso del payaso creo que es diferente, ¿no? Que de un personaje normal. O sea, yo hago un personaje en teatro, termina la obra y chao. O sea, no tengo relación con él, o sea, no se me pega, no me contagio. Pero en el caso del clown, o sea, inevitablemente termina siendo parte de tu cuerpo, parte de tu vida, porque eres tú. Entonces, una parte tuya que se revela, ¿no? O sea, si quieres mirarme bien, me pongo mi nariz para que me veas como soy de verdad. Entonces, por eso te decía, mi payasa es mi maestra, ¿no? O sea, siento que he aprendido muchísimas cosas gracias a mi payasa. Pero no es un papel que a vos te dan un libreto y que lo podés interpretar así nomás. El payaso lo tenés que descubrir adentro tuyo. Y una vez que lo descubrís, sí podés adaptarlo a diferentes papeles, por así decir, si hablamos en actuación. Y entonces, la relación que hay entre ese payaso y conmigo es íntima, porque está todo el tiempo conmigo. Porque yo siempre hablo de Pastelito como en tercera persona. Entonces mucha gente me ha dicho, oye, él siempre habla en tercera persona, no se da como creído. Y yo digo que siempre detrás del payaso hay una persona. Para nosotros es un personaje, no es que yo viva de Pastelito todo el día. Justamente por eso, ¿no? El personaje que yo encarno, que aquí está la máscara, se llama el Cusillo, ¿no? Tanto en quechua, en aymara y quizás en una de las lenguas más antiguas del Perú también, que es el puquina, la felicidad, ¿no? El verbo de ser feliz, se dice cusi. Y una persona que hace reír a otras personas le dicen cusillo. Entonces, por eso es que yo he adoptado este personaje para hacer este trabajo, ¿no? Y a partir de eso hacer un trabajo de investigación de los diferentes estos personajes que deambulan en las fiestas populares en el Perú, en Cusco, en Huancavelica, en el norte, inclusive también en Lima, ¿no? Existen estos personajes populares en las fiestas que son un poco, no son actores profesionales, no han estudiado, sino tienen un humor natural, el cual lo comparten, ¿no? Y sobre todo protegido por esto que es la máscara. El artista es preconceptor de la dirección general del trabajo artístico y el personaje es quien ejecuta de la manera que guste el concepto original con la libertad de destruir de la manera que le apetezca. Tenemos el gusto de repente de conocernos por fuera de esto y te das cuenta que somos muy diferentes ya cuando no traemos la nariz, cuando nos quitamos la preciosidad esta, pues ya te vuelves otra cosa, ¿no? Te vuelves, eso te transforma y te hace ser lo que no podrías hacerlo sin esto, ¿no? O sea, obviamente esto hace que te atrevas a 1000 cosas, ¿no? Que a lo mejor en tu sano juicio no harías. Yo creo que aquí es un equilibrio el que tienes que manejar, saber manejar y equilibrar el personaje con la persona.
definitivamente sí vemos detrás de la máscara, detrás del maquillaje de la nariz, qué tipo de persona eres. Si eres organizada, si eres bondadosa, generosa, o eres un hijo de vecino o una mala persona. Sí entras en conflicto cuando no estás actuando, cuando no te estás dando con el público, cuando no obtienes la adrenalina que te dé el aplauso, el hecho de estar en la pista, siendo libre, siendo feliz. Hay conflictos internos, pero tienes que saber aterrizarlos. Me parece que lo difícil es lograr ese justo equilibrio en el que dónde empieza el artista, dónde empieza el ser humano, dónde empieza el padre de familia, el hijo, el esposo, el amigo, el compañero, el profesor o el actor o el que interpreta el payaso, el artista en sí. Bueno, la verdad yo creo que, para ser un payaso, para empezar, tiene que ser una persona que esté bien equilibrada emocional y mentalmente, pero yo creo que sí uno como responsable de la comicidad, sí tienes que tener un balance mental más o menos de pérdida con tu personaje. El narcisismo es una cosa espectacular en el artista, ¿no? Y la neurosis que te puede provocar el controlar tu narcisista, ¿no? Que quiere hacer el interpretarte a ti mismo, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Que el actor narcisista que va a interpretar a otra persona, ¿no? O sea, ese juego sutil, ¿no? Pero yo lo que busqué siempre de hacer es de separar un poco las dos cosas. O sea, David Larible y David el payaso son dos caras de la misma moneda. Es una entidad única. Pero depende de qué lado lo estás girando, estás viendo otra cosa. Yo creo que no hay nada de más patético de un payaso que busca de ser chistoso a las 24 horas. Y siempre busca y siempre al final ya te cae gordo, o sea, te va en los nervios. A mí me van los nervios. Hay que saber separar. Y yo siempre digo, esa energía, cuídala, porque la vas a necesitar cuando vas a entrar en el escenario, ¿no? Y estoy de acuerdo con que el payaso no tiene que ser una máquina de hacer chistes. O sea, no por el hecho que yo diga que soy payaso, te tengo que estar haciendo reír todo el tiempo. No, mi trabajo comienza a partir de que entro yo al camerino, a partir de que entro yo a la pista, al escenario, al foro, a la fiesta infantil, al restaurante, a la calle, a donde me vaya yo a presentar, a la entrevista. Ahí empieza mi chamba. Pero ya cuando tú cruzas la cortina, pues esa es otra historia. Yo digo que habría que separar el payaso arriba del escenario y la persona abajo. Aunque es lo mismo, y yo siempre digo que somos lo mismo, hay personajes que son personalidades más hoscas y hay personalidades que son más locas. O sea, reírnos de nosotros. Los payasos se ríen de ellos mismos. Lo que van teniendo es cada vez menos capacidad de creación. Se van quedando no siguen buscando. Entonces no es fácil, porque yo entiendo que muchos, el payaso agarra arriba de la persona, pero es muy importante saber que hay un momento donde tienes que separar las dos cosas. Tienes que separarte, que alejarte un momentito porque la verdad, al final nosotros somos súcubes, ¿no? Somos casi envidiosos, o sea, este cabrón es el que se lleva todo, se lleva los aplausos, el cariño. No le interesa casi a nadie. Entonces, tú tienes que entender esto, y crearte tu propio
tu propia vida, tu propia personalidad, tus amigos, gente que te quiere cuando no estás así. ¿Entiendes? Ese es después el éxito que tú puedas tener como persona. Completamente, es necesario. No todo el tiempo, a veces, no siempre son esos contrastes, porque a veces son otro tipo de contrastes, pero en medida de que tú ves la oscuridad, puedes ver la luz en todos los terrenos. Para ver la luz hay que ver el lado contrario. Entonces, es como una moneda de dos caras, ¿no? Si no ves una, no ves la otra. Entonces, sí, en medida de que hay un contenido de vida más rico, o sea, el payaso sí debe tener un contenido de vida importante, sustancial, una sustancia llena de vivencias. La vivencia es la esencia de una experiencia contundente. Eso es la vivencia. Y eso nos enriquece como seres humanos y nos da un material alquímico para construir, para hacer, interpretar, para entender desde otra perspectiva el humor, la luz, a partir de la contradicción. ¿Cómo acciona el payaso en escena? ¿Cuál es la ventaja entre otros actos y el payaso? Que yo creo que el payaso es el único personaje libre totalmente. Dentro de un escenario. Y estás haciendo una actuación, estás tratando a veces de hacer una dramatización o quieres jugar un poquito con las emociones del público, los haces a veces reflexionar, los haces reír, los haces pensar, pero sobre todo, o sea, es definitivamente es algo que te lleva más allá, ¿me entiendes? Es el actor que tenemos dentro y tenemos esa oportunidad, los temas son totalmente inéditos, tenemos esa libertad de poder entrar y salir a la hora que se nos da la gana. No hay un tema en específico que tengamos que seguir, no hay una línea, no hay un guión. Entonces, tienes esa libertad de hacerlo. El trapecista, ¿de qué se trata? Pues entre más giros haga en el aire, va a ser mejor para él. Pero el payaso no hay un punto de referencia. Partimos de cero, de nada. Tenemos esa libertad. Somos los únicos que tenemos esa fortuna de ser totalmente libres y autónomos dentro de un circo. Y dentro de cualquier escenario. Para mí uno de los cumplimientos más grandes que yo he tenido en mi vida fue un director de teatro muy importante y me dijo: tú eres uno de los pocos artistas que yo conozco que yo lo suelto en el escenario y algo va a pasar. Y, o sea, él dijo algo tan simple, ¿no? Algo va a pasar, ¿me entiendes? Y eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros cuando somos como payaso, sabemos que vamos a entrar y algo va a pasar. Algo va a pasar. Porque no tienes contemplado absolutamente nada. El del sonido no sabe qué es lo que vas a hacer. El empleado no sabe qué es lo que intentas. El iluminador dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esta situación. Y todo lo vas llevando. Y como tú dices, cuando lo sacas a flote, pues es una satisfacción increíble y quedas como un héroe, definitivamente. Es que eso es un show en vivo y estamos expuestos a cualquier situación, a cualquier eventualidad y pues algo muy, muy, muy rico. La libertad. Yo creo que el payaso es el artista más libre del mundo. Es el más anárquico también. Porque nadie le puede decir a un payaso lo que tiene que hacer, porque él va a salir en la pista y va a hacer totalmente el contrario. Tienes esa libertad de no tener límite. O sea, el único límite que yo le veo es el límite de la decencia, ¿no? O sea, que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero yo me siento libre. Yo cuando yo me maquillo y cuando yo me visto, en ese momento me siento libre. Me siento
Y me siento también, disculpa la palabra, poderoso. Me siento que tengo un poder de hacer algo, de que algo suceda. Estás ahí, tú eres el dueño de la situación, tú eres el dueño de tus tiempos, los manejas a tu antojo, manejas a tu público como tú quieres que reaccione, ¿me entiendes? Vas llevando, vas cuidando a tus compañeros que en algún momento están haciendo un montaje, sabes que tú tienes la batuta, sabes en qué momento te pueden colocar la iluminación y en qué momento tienes que jalar la marca para que el público no se pierda de tu mano, pero que tus compañeros están trabajando ahí también. Y finalmente, cuando logras el objetivo, pues es una satisfacción increíble, increíble, porque manejaste toda la situación, todo lo que tenías que hacer, lo llevaste de una manera magistral. Es una orquesta y en ese momento tú eres el director, tú tienes la batuta y tú lo vas a llevar de la mejor manera que tú consideres, porque en ese momento el dueño no puede intervenir, ni el artista dice, es que tengo que entrar ya. No, te esperas, porque en este momento estoy yo y yo llevo la batuta. Y tú le das el toque y tú le dejas al público en bandeja de plata para que venga tu compañero y se lleve y siga llevando en la función por buen término. Esto lo pienso y lo voy a pensar desde siempre, para siempre. Es poder entregar una cosa que es fundamental para mí en el payaso, que es amor. Aunque sea un payaso burlesco, aunque sea un payaso, etcétera, no sé, que tenga características bufonescas y todo, que esté dispuesto a entregar una cosa tan sencilla como es el amor. Porque si no lo puede entregar, y no hablo del amor romántico ni de esta cosa cursi, porque hay mucho que entienden el amor, muchos payasos entienden el amor como una cosa cursi, globitos de corazones, peluche, y claro que no va con eso, sino que amor es poder comunicar, es poder, si uno trabaja con gente, poder tomarlo y recibirlo en el escenario con amor, con una todos queremos que nos quieran. ¿Sí? Eso no creo que sea muy difícil de entender. Ahora es cómo y cómo lo comunicamos y eso y no caer en lo meloso, no caer en esta cursilería, pero sí caer en el intento, por último, de darlo y de entregarlo, porque es muy fácil ser enojón, es muy fácil tratar mal a la gente, es muy fácil conseguir una risa de burla y de carcajada de algo malo que le hago a alguien, o de que me río de su porte, o de su gordura, o de su poco pelo. Pero si yo solamente, nada, le doy un abrazo a alguien que tiene un defecto, genera como algo diferente, no sé, es otra cosa. Hay una palabra que se llama magia. Y esa magia no las puedes repetir. Una vez Alexei Gruz vino a Moscú. Yo trabajaba en el Bolshoi, en el grande. Y yo terminaba tocando en la concertina. Y el director me dice, David, en los ensayos, ¿sabes qué? Ay. No sé si eso lo podemos hacer acá. Porque aquí cuando empieza el final, la gente ya se va porque tiene la metro, los parking y todo. Bueno, le dije, déjeme probarlo y si no funciona lo quitamos, ¿no? Yo siempre le digo así. Y en ese espectáculo había un acto de magia con muchas cajas y cosas, ¿no? Y terminando la función fuimos a comer con Alexis. Y él me dijo una frase que siempre me voy a acordar por el resto de mi vida. Dice, hay una diferencia muy grande entre ilusionismo y magia. Ilusionismo es un tipo que entra en la pista con
800 kilos de aparatos y con 20 personas que lo mueven para cosa. Ese es ilusionismo. Magia es un payaso que al final de la función empieza a tocar la concertina y para 2.000 personas de salirse. Porque hacían así, o sea, se iban, yo empezaba y se paraban todos, volteaban y se quedaban ahí hasta el final de lo que yo tocaba. Eso es la magia del circo. No, yo no estoy diciendo que eso lo hacen conmigo porque yo soy, no, para nada. Es la magia del circo, de las cosas bien hechas, de las cosas hechas con sentimiento, que llegan al público porque tú lo estás haciendo con sentimiento. Y entonces el público lo percibe. ¿Cuál es la característica principal de un payaso? La primera vez que salí de payasa en un escenario, yo tenía 17 años. ¿17, 18 años? Estaba en un grupo de música y teatro. Y entonces yo salí del escenario sin haber tenido ningún entrenamiento de clown, ¿no? Pero fíjate que el instinto es algo maravilloso. Instintivamente recurrí a lo que mucho tiempo después, al estudiar la técnica de Lecoq, vi que es el eje de lo que Lecoq plantea en el trabajo del clown. Lo que hice fue ser yo misma, frente a la desesperación de tener que hacer un payaso sin haber jamás estudiado eso, ¿no? Una ocasión fui a un circo y veía a los artistas que salían y saludaban así. Yo dije, ¿por qué hacen eso, no? O sea, yo quisiera estar en esa pista para poder saludar y disfrutar cada instante, pero lo hacen tantas veces y tan repetidamente que se vuelve monótono y empiezan a ser como autómatas. El payaso tiene que romper con eso. A diferencia de una persona que hace un número de parado de manos, pues hace su rutina exactamente igualita. Si les falla un truquito, pues podrá saludar y lo que quieras. El payaso se tiene que ver fresco todo el tiempo, como si estuviera pasando por primera vez, es lo que te decía, ¿no? Hay que actuar como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez que se te rompe el pega-pega cuando le pegas a tu personaje, aunque ya lo traes preparado, ¿no? Actúas como que, ay, se rompió, ¿ahora qué hago, no? Y me llamaron a la tele, sí, vale la tele. Y yo digo, ¿qué hago? El primer día, yo los primeros 2 o 3 programas seguro que la rompo, porque hago todo lo mejor que hice en mi vida. Pero yo no soy un tipo que voy a ser creativo todos los días. Yo soy creativo de vez en cuando. Y mi fuerte es repetirlo como si fuera la primera vez. Esa es lo que yo hago. De repente la gente me ve y me dice, es que es muy natural lo que haces, parece que lo estás haciendo por primera vez. Y luego vuelven a verme y me dicen, volviste a hacer el chiste y volvió a caer de una manera espontánea, como si fuera otra vez. Y cuando ven por tercera vez me dice, ¿el niño estaba preparado? No estaba preparado. Yo lo voy conduciendo a partir de lo que a mí me conviene, ¿no? Suena un poquito como de que estoy utilizando a las personas, pero en realidad las estoy conduciendo, ¿no? Hay un gag que hago que al final de mi número del monociclo le doy una paleta al niño y le digo que un abrazo, ¿no? Entonces lo voy a abrazar y me queda tan pequeño que no lo alcanzo a abrazar. Entonces me hinco y cuando me estoy hincando le digo, haz igual que yo. Y esto la gente no lo escucha. Entonces cuando me hinco, él se hinca a la par conmigo. Y yo solo hago el reflejo de la acción al público, ¿no? Le comento esa reacción. Cada niño da una sensación diferente. Entonces, la gente no sabe este truco. Entonces, parecería que está pasando por primera vez. Pero cuando la risa es honesta, es sincera, porque te pasó algo a ti
O sea, aquí de verdad no hay fórmulas probadas para que te caigas y la gente se ría. O sea, te pasó en el momento porque es honesto, es orgánico. Si partimos de que cuando vas al estreno, al debut, algo va a salir mal, sí, va a salir mal todo. La música, la entrada, todo va a salir mal. Pero seamos conscientes que de eso mal que salga, podemos sacar humor como payasos. Entonces, no esperes hacerlo perfecto, con tanta perfección. Hazlo, súbete y hazlo, pero con la conciencia, firme conciencia de que bendito sea Dios el error, te va a salvar. O sea, va a surgir algo que te vas a reír, que te vas a divertir. Se trata de fluir, de fluir. Y hay gente que no lo sabe. Por eso sale con la cara desencajada, con la preocupación en la mirada, con la cabeza llena de tantos problemas. O sea, y no puedes hacer eso porque no estás en el aquí y ahora. Él mismo se divierte. O sea, el payaso tiene que divertirse. Si no se divierte, ya está mal. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? O sea, si está pensando en la fórmula esa, No lo va a conseguir. no va a hacer reír a nadie, pues. Y se va a meter en la sopa, como se dice, ¿no? Este tipo de comedia que yo manejo es algo que ya también yo lo vi o lo viví en primera persona, ¿no? Este gag de que el niño se hinca cuando yo me hinco, nació a partir de un niño que cuando yo me hinqué para abrazarlo, él se hincó. Y dije, ahí está la comedia. ¿Cómo lo conduzco? Ah, bueno, pues ahí sale el actor que lleva uno dentro, ¿no? Para que el espectador no se entere del truco de magia. Esto es como el mago cuando va a preparar un truco, ¿no? Que lleva el foco de atención mientras lo está preparando acá, lleva el foco de atención acá y ya lo tiene preparado. Pero ese es el colmillo que te va dando también las tablas, el estar en escena, el trabajar, aprobar, probar. Hay un error, bueno, pues ese error aprovecharlo, ¿no? Si pensáramos en Charlie Rivel, viéndolo jugar con su silla, que lo vimos, o sea, que lo hizo miles de veces, pero miles, no deja de asombrar su capacidad de sorprenderse cada vez que lo hacía, ¿no? De volverlo a hacer como si nunca lo hubiera hecho. Y de meterse en esa ficción creyéndosela, y uno se la cree, ¿no? Eso creo que es lo más. Pero lo más admirable es que Charlie Rivel no hacía gran cosa, aparentemente. O sea, jugaba con su silla, se subía a una silla y además nunca terminaba tocando realmente la guitarra. Pero es un ejemplo de las cosas que a mí me gusta mucho conversar, porque ¿qué tiene Charlie Rivel que a mí me parece fascinante, sino el carácter del personaje tan particular y tan excéntrico? No sabes si es un ser humano, un extraterrestre, un viejito. O sea, tiene una cosmovisión de las cosas totalmente extraña, distinta, ve el mundo de otra manera. Y eso es apasionante. Parece que es muy espontáneo, pero es muy inteligente. También es un carácter, él es un hombre muy serio en su personaje. Y esa gran contradicción me parece fascinante. Y encima llora como un niño. Así es. En una ocasión me impusieron a un niño durante una temporada. O sea, digo, me lo impusieron porque parte de mi comedia nace de la frescura que hay entre la interacción con el payaso y con el niño con el que estoy jugando en escena. No digo actuando, sino jugando, porque lo veo como un juego, ¿no? Tengo algunos haces que voy sacando durante la rutina, pero trato de que esto tenga una frescura, cambiarle el trazo, sí, voltear para otro lado. Todo esto refleja una espontaneidad. Entonces me impusieron a este niño y a un principio yo dije, maldita sea, va a perder la frescura la rutina. Sí, porque ya el niño se adelantaba a los chistes, ¿no? Entonces, a un principio me enojé, pero después lo vi. Bueno, es una necesidad de crear cosas nuevas para sorprender a este niño que ya se sabe la rutina, ¿no? Y entonces de ahí nació infinidad de gags, ¿no? A un principio lo vi como algo impuesto y después dije, no, es un reto, ¿no?
¿Qué es lo que pasa con Tuga? Que cada vez que sale a escena, sale a jugar y busca retos diferentes, a pesar de que ya tiene rutina preparada para 2 horas, él sigue buscando retos diferentes. Y hay que escuchar la audiencia, y creo que la energía es muy importante, y nosotros como intérpretes logremos tener esa lectura. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es? ¿Cómo es la energía acá? ¿Cómo me introduzco y desde dentro puedo comenzar a transformarla o potenciarla o mejorarla, o qué quiero hacer con esa energía? Y los payasos, claro, yo veo mucho que están como en la peluca, o el maquillaje, o el vestuario, y la música, que es importante, ¿no? Son herramientas que sí, está bueno, pero a veces un poco de trabajo introspectivo, de estar tranquilo en escena, escuchando lo que está sucediendo, te va a dar el timing preciso para ese momento. ¿Considerarías al personaje de payaso como un tonto o un loco? De ninguna manera. Es muy importante, siempre en los talleres yo les digo, no, el payaso no es un enfermo, no se trata de eso. Al contrario, es un excéntrico que tiene una visión del mundo que nos sorprende, porque las cosas ahí están, nada más que las ve desde otro punto de vista, pero no desde la locura ni desde la tontedad, o sea, pero no de la tontedad ambigua, ¿no? O sea, yo creo que las ve desde una manera que te permiten asombrarte, porque sí, puede ser que patees un zapato cuando lo vas a tomar y lo vuelvas a patear y lo vuelvas a patear, y al final lo tomes con la boca, ¿no? Encontrando una solución. Pero en realidad lo que está haciendo es, pues, tratando de recuperar justamente ese niño, por ejemplo, de 3 años, que tiene esa apreciación del mundo tan ingenua, pero que es fascinante. En algunos casos, porque en otras pues, es mucho más complejo, mucho más crítico, ¿no? Mucho más transgresor. O sea, no hay una sola manera. Su maladroit, se me viene mucho la palabra maladroit en francés, es que te estoy hablando un poco ya de términos técnicos y la enseñanza, ¿cómo se diría? Su torpeza, maladroit, esa es la torpeza esa torpeza del zapato grande, o el saco grande, o el pantalón grande, o el pantalón apretado. Todo eso le va a crear esa expresión corporal, o ese trabajo de ser un torpe. En su torpeza va a ser inteligente. O sea, ese es el payaso para mí, ¿no? El payaso es un tipo torpe, pero también, pero tiene una inteligencia, pues, porque tiene que saber hacer las cosas dentro de ese personaje. Tiene que tener la sensibilidad bien creada, bien puesta. Y también antiguamente, como lo excéntrico del payaso, como las vestimentas rojas, raras, Claro. diferentes. Hoy en día eso no es excéntrico, o sea, nosotros podemos ver mucha gente vestida más clown que cualquier clown, pero ya se considera como normal, entonces tenemos que ver los parámetros sociales de qué es lo excéntrico, Claro. qué es lo raro, qué es lo loco, qué es lo cómico. A veces hay gente que es muy loca como se viste, pero en su actitud son totalmente serios y formales y normales, entonces, ¿qué es lo loco hoy en día? Yo creo que el loco realmente es el que va en contra de lo que está establecido, de la copia, de lo que se está haciendo normalmente, porque está fuera de un parámetro. Ahora, no sé, el payaso yo creo que tiene que tener de todo. Un poco de locura, ingenuidad, inocencia, no sé. Sí, considero que el payaso puede habitar en todos esos rangos, en la locura, en la tontería, en el bufón. Catarsis, pues, es purificar el alma, ¿no? Nos purificamos riéndonos, nos purificamos saliendo de ese mood de preocupación. Con la risa hacemos catarsis. Sí, considero que el payaso
puede habitar, desde creerse muy listo y no serlo, así como ser muy inteligente para interpretar a un tonto. Debes ser muy inteligente para poder interpretar a un tonto, a un loco. Ahora, bendita locura que te da la libertad. A mí me encanta ser libre y me encanta hacer lo que eras. No, es que no podría yo considerarlo como algo catártico porque creo que la catarsis es como el cúmulo de algo que hace que explote y que te lleve a esos escenarios, ¿no? Tanto de la locura como de la imbecilidad. Pero no, yo creo que no, yo creo que el payaso tiene que tener esta vía de que la emoción te va a llevar a algo, pero no como una consecuencia catártica, sino como una consecuencia de emociones, ¿no? Yo creo que hay diferentes tipos de payasos, ¿no? Y cada payaso trabaja a raíz de un sentimiento, de una corazonada, ¿no? Quizás hay payasos que sí agarren la maldad para comenzar a trabajar, pero al final la maldad lleva a cosas cómicas, como una transición, ¿no? Para cambiar de estados de ánimos, o como hilo conductor de algo, ¿no? Como un recurso escénico más que por una motivación interna. Y quizás si empezaron por una motivación interna, yo creo que el payaso transforma todo eso, ¿no? Mientras más lo vas haciendo, creo que más feliz te vas sintiendo. O sea, y también es como las vertientes del payaso, como el tonto o el loco. Django Edwards, por ejemplo, muchos dicen que no es payaso, que es un loco nomás, ¿cierto? Que hace cosas que irrumpen y salen de lo que está establecido, entonces la gente por eso ríe, porque se genera incomodidad, ¿cierto? Pero también nos reímos de lo que no es, no sé, es diferente. Pero también es una línea delgada que hay que tener cuidado si la vas a rebasar, porque puede ser transgresor y a lo mejor no es tu tipo de comedia, ¿no? Yo creo que un payaso tiene cierta picardía que no roza la maldad. Yo creo que eso se lo dejamos al bufón. Yo creo que el bufón contrapone la máscara de los vicios humanos y el payaso representa las emociones y la parte más bella de las personas. Yo creo que un payaso no es malo. Si tú ves a un payaso en escena, tú te ríes del payaso porque es divertido, porque quiere buscar hacer las cosas bien, porque es simpático. Tú te ríes del payaso. Pero si tú ves a un bufón, el payaso te utiliza para provocar la risa y tú no te ríes del bufón. El bufón se ríe de ti. Sí, te ríes porque pues no te queda de otra. O sea, es como se burla del otro, pues te ríes para que no te chingue a ti. No, y sin duda también, o sea, es otro tipo de humor, ¿sabes? Es como, yo siempre, en la actualidad considero que muchos payasos en realidad son bufones, pero están equivocados. Todavía no llega a esos extremos. Creo que bueno, pues como dice, mira, cuando entras al extremo ese y empieza a funcionar lo que estás haciendo. Bueno, yo creo que en ese sentido hay algunos que lo hacen a propósito y deberían ver si realmente son payasos o se consideran dentro de un estilo bufón, que claro, el bufón, la diferencia es que se ríe de la gente y no la gente no se ríe de él, claro, y no o con la gente. Entonces hay una diferencia, y que es una diferencia quizá bastante intelectual, pero que sirve darse cuenta en lo que estamos. A nivel de payaso, mucha gente recurre y cae en eso por falta de mérito, falta de recursos personales. Y es un vicio, yo creo que es un vicio, porque a veces cuando uno está trabajando, sabe que funciona y cae en eso para salvar una situación. Pero, como salvavidas, un día funciona, pero tomarlo como rutina nos mete en un saco o en un círculo vicioso.
Finalmente, en el camino a veces somos crueles porque hacemos reír a costillas de alguien, nos burlamos de alguien, destruimos a alguien enfrente de los demás por ganarse esas risas. A mí me han pasado no muchas cosas, pero sé que hay gente que no le gustaba nada lo que yo decía y se quejaba entre el público diciendo, mirá este payaso lo que dice, y yo qué sé. Mientras se reían otros 90 o 95%, o sea, primero, yo no quiero que todo el mundo se ría de lo que yo hago. O sea, tiene que haber un porcentaje de gente, de alguna manera, a ver, no sé, es muy fuerte la palabra enemiga. Provocador eso. Por eso es que te digo que es un bufón. Porque todo el camino del principio tiene rosa, tiene instantes humorísticos bastante logrados, pero al final provoca algo en el espectador. Y no es algo agradable que digas, ay, qué romántico, qué bonito. Ni él es algo que dice, que atenta contra la moral del espectador. Bien, a través de un payaso se puede expresar la pena, la maldad o el dolor. Sí, totalmente. De hecho, la vulnerabilidad que tiene el payaso es gigantesca. Porque si tú puedes ver a un clown que está trabajando con una emoción de una tristeza, porque se vuelve humano y se vuelve común para los demás, para el público, ¿no? Porque obviamente son emociones que todo el mundo ha tenido y yo creo que es lo que tiene que tener el payaso, estar muy cerca del público, muy vulnerable a lo que está viviendo, a lo que está sintiendo, para transmitírtelo de una manera pura. No me gustan mucho los poemas que hablan del dolor y del payaso sufrido y del payaso que... Sin embargo, en tu vida te va a tocar... los días son de varios colores. Cada día trae su propio color. Sin embargo, tú estando en temporada o con show, te va a tocar estar en un día triste, lluvioso, nublado en tu vida y tener que ir a hacer reír. Entonces, a lo mejor albergas ese sentimiento, pero cuando actúas se te quita. Por 1 hora, por 2 horas, por lo que dure la función, se te quita y regresas a lo mejor a esa parte en la que tienes un desapego, una pérdida, un mal momento. Pero en el momento en el que estás en el escenario tocas el cielo. Y creo que toda la comedia viene y se sustenta en base a eso, a la tristeza, a la búsqueda de un sueño, a querer resolver lo que tú no tienes, una carencia. Entonces creo que sí se sustenta en una emoción de ese tipo, sí. El payaso es un provocador. De entrada, el payaso es un provocador de sentimientos. Tal vez inconscientemente el payaso provoque, haya maldad. Bueno, lo vemos en las cachetadas, en el deja ahí, en el pum, pórtate bien. Ahí hay maldad, ahí hay recriminación, hay golpes, hay sadismo, pero el público a veces también es sádico, le gusta ver sangre, le gusta el morbo, le gusta ver que se peleen, que haya contrapuntes, ¿no? Entonces, sí puede haber porque vas provocando diversos sentimientos y a lo mejor hasta vas enseñando, ¿no? Lo que es la envidia, lo que es la traición, lo que es el celo, y a lo mejor hasta te puedes reír de eso que es malo, porque finalmente también criticas, ¿no? El comportamiento del Homo sapiens como payaso. No la maldad en sí misma, pero sí deja ver, o sea, nunca va a ser malo, pero sí puede dejar ver la perversidad humana, es decir, puede dejarnos ver que una máscara tiene contradicciones, porque el ser humano es contradictorio. O sea, el payaso aspira a una mejor humanidad, a una humanidad más conectada con las emociones, con el corazón, con el amor en sí mismo, ¿no? Pero a la vez, para que tú puedas observar eso, tienes que percibir el otro lado de la moneda. Y en el otro lado de la moneda están las grandes contradicciones humanas, que el ser humano se enoja, que el ser humano no siempre es monedita de oro, que es imperfecto. Entonces, cuando dejas ver al payaso su máscara
su máscara de malo, pero no malo como malo en términos de que va a hacerte daño, sino que no es color de rosa, sino que tiene contrastes, grandes contrastes, ¿no? Cuando dejas ver esas contradicciones, la gente te cree más y se identifica más. Sí, o sea, por ejemplo, un payaso puede jugar muy bien con un niño, pero por otro lado puede tener incomodidad, ¿no? Entonces, como cualquier adulto, ¿no? Entonces, todo eso te permite un fractal de posibilidades más rico. En términos de Chaplin, pues era con los contrastes de las grandes cosas de la vida. Que él te muestra una tragedia, pero tú te estás riendo. Yo creo que el payaso en sí encierra un mundo no necesariamente físico, ¿no? Sino más de pronto hasta espiritual. Hablo del espíritu del propio payaso, o sea, de la manera de cómo tú puedes tener la conciencia de hacer tu payaso de una u otra manera. O sea, la pena es parte de digamos, de la idiosincrasia de una persona, pero yo te cuento una cosa muy particular conmigo. O sea, yo trato de alejarme completamente de la vida de este payaso. Y es tan, no sé si decirlo, pero tan marcado eso que yo me acuerdo, yo tengo que desconectarme. O sea, yo particularmente, Alex Tijuana tiene que desconectarse de eso. Porque lo que me decía mi maestro de comedia es, si tú entras en caos, todo es un caos. Entonces, si tú te metes a la pena, directamente como yo, me meto a la pena, todos terminamos llorando. Me refiero a la conducción, ¿no? O sea, el que conduce no puede meterse. ¿Me entiendes? O sea, es una cosa muy loca, pero tienes que estar, para mí, siempre les digo, tienen que estar conscientes de lo que están tratando de hacer y ser conductores de una situación donde ustedes tienen que meterlos y sacarlos. Así como los metes en la risa y los sacas de la risa, también tienes que meterlos a la pena y sacarlos. Pero no puedes inmiscuirte tú como conductor, digamos. Es una cosa media maquiavélica. Sí, la verdad que sí. ¿No? Pero sí, suena maquiavélico, pero funciona, ¿no? Yo creo que sí, sin duda el personaje puede albergar algo de tristeza, pero depende de ti qué es lo que quieras mostrar. Desde mi perspectiva, yo no concibo un payaso triste, pero sin duda los hay. Puede ser un payaso que está dentro de un drama, ¿no? Está en una situación de tragedia y entonces él sigue siendo payaso. No es que sea payaso dramático, ¿no? Es un payaso que está en estas circunstancias y entonces lo interesante es cómo va a reaccionar, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Cómo va a encajar la emoción que le produce que no sé, se murió su perro, se le murió alguien, o la guerra, o lo que sea, ¿no? Todas las sensaciones las va a buscar llegar a un límite, incluso la maldad, hasta que algo pase. Por eso lo esencial en el payaso es la sorpresa, ¿no? ¿Hasta cuándo se va a dar cuenta que no tiene el pantalón puesto, ¿verdad? ¿Hasta cuándo así vas a dar la sorpresa? La gente espera la sorpresa y quiere ser sorprendida. Aborda magistralmente lo trágico de la vida y cuando estás llorando provoca que te rías, que es lo que busco yo cuando la gente está aplaudiendo, que se ríen. Pero él lo provoca en el sentido de cuando el espectador está muy vulnerable, ahí meto un chiste. El secreto es ese, es poder encontrar una historia en la que este personaje viva desde su ridículo, siendo muy tonto, manteniendo esa esencia que lo hace un payaso y al mismo tiempo remueva a la gente. Y lo puedes hacer. O sea, pienso que sí puedes. El problema es que a veces
algunos alumnos tienen una confusión o tienen una preocupación sobre si llevar su personaje tan al ridículo va a hacer que su mensaje se desmerezca. Entonces hay ahí un trabajo todavía pues que profundizar, ¿no? Porque, o sea, hay de todo. Hay los que resultan bien y hay los que resultan como... Ya me di cuenta que ya no es un payaso, ¿no? Es otro personaje, mutó a otra cosa, ¿no? Para decirme esto. Y también es válido, o sea, al final el payaso es un personaje cómico. Puede tener un momento en el espectáculo que te lleve a otro lugar, puede tener un momento en el espectáculo en donde inclusive puedas llorar con él, pero la sustancia de ese personaje es que aún haciéndote llorar, es gracioso. O sea, sientes que sigue siendo un payaso, ¿no? En 2020, los escenarios estaban cerrados, pero los payasos encontraron un espacio nuevo para acercarse y poder compartir por vez primera. 40 payasos, 40 preguntas. ¿Cuál es la característica principal de un payaso? El